Baby, keep Tururum, smiling. turum, tururururum, tiririririr. Y de mí suena más afinada esta canción y cada vez mejor cantada por Don Pompey. Deberíamos bailar esta como Naruto. Oiga, que viene ya nos va a contar todo eso. Primero vale darle la bienvenida este día lunes, abriendo la semana. Pamela Giles, Giles al poder, desde Stock Disponible, desde Vía X, Libre Expresión. Bienvenido a todos los que están sintonizados, a los que nos ven en las redes, puesto que alojado Pamela. Tiene mucho, pero muchos seguidores usted en redes sociales y después de Naruto, aún más. Freddy, y además empezamos este comentario, este análisis político que intentamos hacer acá relajadamente. Bueno, aparte con la inmensa felicidad de lo que ha significado la inflexión dramática que han tenido los hechos políticos en los últimos días, empezamos este análisis con al menos 3 noticias en curso mientras estamos conversando, ¿cierto? Sí, claro. Hay un reordenamiento absoluto del mundo del poder, del que habla Stock Disponible. Y en ese reordenamiento en este momento se está viendo si Desbordes va a continuar siendo presidente de Renovación Nacional, si va a ceder a la cantidad de prisiones que hay instaladas desde el mundo del poder para que deje ese cargo. Yo le anticipo que va a seguir siendo presidente de Renovación Nacional y no se va a mover de ahí. También está en este momento en curso la posibilidad de la salida de Blumel en los siguientes días, ¿cierto? Se ha dicho, y yo le cuento a usted, que Evelyn Matei se ha ido a proponer a sí misma a la Moneda como posible ministra del Interior. ¿Cómo fue eso, Pamela? Así como onda, Sebastián, yo puedo ser tu ministra del Interior, ¿así? Esto ocurrió incluso antes de la votación de la semana pasada. Ya. Si usted se da cuenta, Evelyn Matei, después de anunciar que se iba a incendiar Chile si se aprobaba el retiro del 10%, de pronto cayó en un mutismo absoluto y desde entonces no la hemos vuelto a ver hace más de 7 días en ninguna parte. Eso se debe a que ella se comunicó con el gobierno para aconsejarle a la Roulette, al presidente de la Roulette, que debía sacar a Blumel del Ministerio del Interior y que ella era la mejor persona para asumir ese cargo, lo cual la pondría ella además en una situación que ella desea mucho, que es ser la primera mujer ministra del Interior en la historia de Chile. No ha habido antes una mujer ministra del Interior. Y ella, con su gen represivo y dictatorial, ¿cierto?, cree ser la mejor persona para afrontar este momento. La respuesta de la Roulette, ¿cuál fue? Que Evelyn Matei se mantuviera en modo avión, es decir, en completo silencio, por eso está así hace 7 días, hasta resolver este asunto. Es decir, todavía podemos ver ese cambio, ese enroque de Blumel por Evelyn Matei o por otro personaje, eventualmente también se ha hablado de Alamán, pero mi información es la que le doy. Y hay una tercera noticia. Espérese. ¿Por qué me dice la respuesta de la Roulette? Porque es el presidente de la Roulette. Pues yo creo que eso ya quedó instalado la semana pasada. Que el presidente de la Roulette y su vocero, que está un poco interdicto en la Moneda, es Piñera. De hecho, esta conversación fue con la Roulette, no con Piñera, de Evelyn Matei. Mire qué buen dato. Del Ministerio del Interior. Y hay una tercera noticia, le decía yo en curso mientras conversamos, y es qué va a ocurrir con Joaquín Lavín padre, que yo creo que ha quedado en un mal pie, del cual se está intentando recuperar desesperadamente, porque no se la jugó por el 10% del retiro de fondos previsionales. Recién hoy día dijo algo así como muy sutil, ¿no? De elegir una cosa u otra, pero como que está tratando de entrar nuevamente en el tema, ¿no? Claro, está tratando de subirse en el carro de la victoria en el último minuto. Después vamos a analizar por qué. Pero lo interesante es que habría habido una negociación el día de la primera votación en la Cámara entre la presidenta de la UDI y Joaquín Lavín hijo. Joaquín Lavín hijo, que se había comprometido conmigo personalmente, o sea, estoy hablando de algo que me consta, a que él votaría en contra del retiro, de lo que su partido consideraba, es decir, aprobaría el retiro del 10%.
Sí. No cumplió ese compromiso finalmente porque habría llegado a un acuerdo con la presidenta de la UDI para Ujú. ir como candidato a senador en la cuarta región. Ah, mire. Y para eso cambió su voto por abstención, lo que ratificó la semana pasada, lo cual además afecta a su padre, porque independientemente de que se trata de personas distintas, de alguna manera hay ahí un símbolo de que Joaquín Lavín, candidato presidencial de la derecha, no estuvo en esta pelea política, no estuvo por apoyar el retiro 10%, Mm, y además que eso habría sido a cambio de esta senatorial para su hijo, y también para la candidatura a diputada de Katy Barriga, claro, quien ¿eh? renunciaría próximamente, hasta noviembre tiene plazo, Hasta el al 21. municipio de Maipú para ir como candidata a diputada. Claro, ahí se entiende el tinglado familiar, ¿no? De una cosa y otra, ¿no? Algo también que se estila mucho en política. Ya voy a hablar también de lo que pasó con Chalper, que va un poco también por ese lado, ¿no? Al menos en lo macro. ¿Mm? Así es, bueno, hay un reordenamiento, decíamos, de las fuerzas, particularmente de las fuerzas de derecha, pero no únicamente. Perfecto. No hay que olvidar que esto es un veranito de San Juan también para la oposición, que sigue bastante dividida y que a pesar de que esta pelea en el Congreso le ha dado un respiro, Ujú. todavía no sale de su problema de fondo. Perfecto. Vamos a analizar todo lo que ha dejado esto, todo lo que ocurrió, todo lo que se viene también de acuerdo al análisis suyo en Giles al Poder. Pero antes, cuéntenos el suceso mediático internacional en no sé cuántos idiomas con usted y el homenaje que le hace a Naruto. Se puede decir así, ¿no? ¿Cómo nace, ¿no? Esa gran festejo suyo, Pamela, que derribó fronteras, ¿no? Ahí en el hemiciclo. Bueno, los jóvenes, Freddy, acordémonos cómo comenzó todo esto, que tiene su último capítulo la semana ¿Ya? pasada y hoy día mismo en el Congreso. Todo esto comenzó con los jóvenes saltando los torniquetes con los brazos hacia atrás como Naruto. Claro. Quienes vimos de cerca esas manifestaciones que se iniciaron el 18 de octubre, vimos cómo los jóvenes hacían eso, saltaban los torniquetes con los brazos hacia atrás como Naruto. ¿Ya? Y esa revuelta se volvió masiva muy rápidamente y ¿Ya? en la Plaza de la Dignidad también la primera línea defendía el derecho a la protesta con los brazos hacia atrás como Naruto. Ah, mire. Eh, Porque esto tiene un tremendo simbolismo, no solo a estas alturas para las nuevas generaciones, y yo creo que es muy emocionante para mí, es muy conmovedor, que lo que vimos la semana pasada en el Congreso es que esta revuelta que creíamos dormida, que creíamos que estaba confinada por la pandemia, que creíamos que Ujú, estaba olvidada, sin embargo simplemente ujú. estaba itinerando incluso desde el confinamiento, y el ¿Ya? miércoles pasado llega hasta el Congreso, entra al Congreso a través de la Comisión de Constitución y se toma Ya. la Cámara. Y Perfecto. se toma la Cámara sin reconocer en los partidos políticos, ni de oposición ni de derecha, Ujú. liderazgo, porque este ha sido un movimiento contra la clase política, contra el poder en su conjunto. Ujú. Y por lo tanto, para mí era muy importante que eso tuviera una escenificación concreta, ¿ya? Ya. Con el lenguaje que tenemos mis nietos, mis sin moneda, con la abuela. Y fue lo Oiga, que ocurrió en la Cámara. una reacción tan potente, no solamente en el sector que usted representa, ¿no? Con esta performance, sino que también en este mundo del poder, Ignacio Brión incluso la está filmando, la está grabando en su teléfono, en el momento que usted está corriendo ahí, el ministro de Hacienda, pero también hay un montón de diarios internacionales en varios idiomas, dicen que hasta llegó hasta Corea del Norte, pero no, eso no, información no ha sido confirmada, de esta performance de una diputada chilena, una parlamentaria chilena, en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo tomó usted esas reacciones, Pamela?
En realidad a mí no me importó mucho eso. A mí lo que sí me importó muchísimo es cómo este gesto, que es ignorado en primer lugar por la prensa oficial, ¿cierto? O sea, Ajá, ocurre el hecho divertidísimo de que está saliendo al aire esta imagen y los ya, periodistas que están comentando lo que sucede en la cámara hacen como que no existe este hecho, que perfecto. es divertidísimo en un primer momento. Y luego, claro, la reacción de los ministros que quedaron demudados y que de alguna manera yo creo que Briones intenta protegerse como con un escudo con este teléfono celular de este peligro horroroso que es esta mujer de 60 años corriéndoles al frente. Pero a mí lo que me parece más significativo, Freddy, ¿Ya? es la reacción de la gente, la reacción de la Sí, fue muy masa. interesante. Fíjese, deje contarle, Pamela, que yo tengo un grupo de WhatsApp, mis compañeros de curso, que ya son gallos tan viejos como yo, obviamente. A los, no sé, a los 5 minutos ya estaba el sticker. Con usted ahí corriendo, ¿ah? Con la capa. Y luego vienen todos los homenajes espontáneos de las redes sociales que vamos a ver también, ¿no? De ya un personaje que hay incluso mucho muy divertido, ¿no? Que arrasa con varios dirigentes de la derecha, ¿no? Cuando sale corriendo. ¿Qué significa para usted eso? Bueno, yo creo que la clase política debería preguntarse, y de hecho no me cabe la menor duda que se lo preguntan y se lo responden, digamos, hemos visto reacciones en ese sentido ¿Ya? de algunos conservadores tremendamente molestos con esto. ¿Y qué es lo que molesta, en definitiva? Lo que molesta es que la gente, la masa, Ujú. la calle que entró ese día en el Congreso, se sintió identificada en este mundo ajeno que es el Congreso, donde está esta clase política que desprecia un Congreso por lo demás terriblemente deslegitimado, más deslegitimado que el propio gobierno, como será de terrible. Mire los homenajes, Pamela, que le hicieron de todos lados. ¿Ah? Es que yo no creo que sean homenajes, yo creo Ah, que la no, gente se sintió completamente levantando el vuelo a través de esta abuela, ¿ya? ya. Y es lo que efectivamente ocurrió. Yo creo que ese gesto puso a la calle en el lugar que corresponde, puso allí en el Congreso que ese es un triunfo de la calle, que en la calle obligó en definitiva a esta revuelta itinerante de la que yo le hablo, que es esencialmente derogatoria del poder empresarial y represivo que representa también el Congreso para ellos. Mm, Esa gente sintió que ellos se hacían presentes ahí porque efectivamente estaban ujú, presentes. Lo determinante en lo que está sucediendo en el Congreso en este momento es ujú, que estamos frente a una serie de elecciones, estamos frente a un gobierno que en la práctica terminó, al cual su propia coalición lo empieza a abandonar, ya. porque no tiene sentido, y en que cuál es lo nuevo, cuál es la noticia, que no la da, por supuesto, ninguno de los cientos de analistas que analizan desde el poder, desde la élite. Aquí la novedad es que la calle entró en el Congreso Sí, y es entró en el interesante. Congreso para apropiarse de la política. Sí, lo que usted dice es muy interesante, Pamela, porque además yo la vi enfrascada en algunas discusiones, no sé si discusiones, pero intercambio de ideas, de gente que no le gustó ese acto, que lo encontraran frívolo dentro de lo que puede ser una retórica de hemiciclo de una Cámara de Diputados, ¿no? No sé, la vi al menos con Marta Lago y Alfredo Añán, creo que son los dos tweets que alcanza a ver que usted le responde frente a esto. Claro, todo tipo en realidad son poquitos, ¿eh? Es una tropa que es bien significativa. Ujú, Eh, y yo entiendo que a ellos les dé mucha rabia y los descompense tremendamente, porque es la primera vez en los últimos 50 años, ¿cierto?, que el ujú, Congreso logra sintonizar con la calle y perfecto. logra obligado. No hay que hacerse la ilusión de que realmente recobran el sentido común. O sea, Ujú, este mismo Congreso, que fue el principal encausador de la protesta hacia la élite, ¿cierto? Que sí, sacó el alma de la protesta, la secuestró, ¿ya? Y en un pacto espurio, en una cocina, vendió el ujú, pueblo
con ese Sí. acuerdo del 15 de noviembre, ¿ya? Ujú. En que participaron incluso aquellos que venían a renovar la política, que vendieron al pueblo, vendieron a los 30 muertos, a los 300 mutilados, ¿ya? Y los intercambiaron para conservar sus privilegios allí. Sin embargo, meses después, recién ahora, esa revuelta logra doblarle la mano a la clase política completa y logra generar una situación política en que nuevamente la calle es el protagonista. Entonces empecemos a analizar entonces, Pamela, cómo se vivió dentro de la Cámara, ¿no? Del Parlamento, estas dos votaciones en una, ¿no? La primera, la que da derecho a ver, a analizar el proyecto, ¿no? Y la segunda, la que le da el pase al Senado con este 10%. Analicemos primero a la oposición. ¿Cómo la ve usted? ¿Quiénes son los nombres claves de la oposición a rescatar en todo esto, por ejemplo? Bueno, para entender lo que ha sucedido tenemos que resituarnos en nuestro último análisis que hicimos en este mismo espacio, en que veíamos, ¿cierto?, que finalmente el gobierno no fue capaz de presentar el veto a la reelección de autoridades, de alcaldes, diputados y senadores, porque no tenía los votos para hacerlo, no porque no tenga interés en hacerlo. En ese momento yo le decía que se iba a generar una situación expectante, porque venía un ciclo de elecciones, una tras otra, que va desde el plebiscito, seguido por la constituyente, si es que hay constituyentes, municipales, diputados, senadores, presidencial. Bueno, y en todo esto, entonces, es muy clave que no haya posibilidad de reelección. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el primer hecho puntual de esto que estamos viviendo hoy día? Que un señor que se llama Matías Walker decide poner en tabla, en la Comisión de Constitución a la cual pertenezco, este proyecto. Perfecto. ¿Qué puede hacer que un señor de derecha, como Matías Walker, militante de la democracia cristiana, una familia conocida, incluso tiene un hermano ministro en el gobierno, un señor que salvó a Piñera en la acusación constitucional con su voto, de pronto, ¿qué le pasa a una persona de esas características que va y pone en tabla esto? Bueno, le pasan probablemente muchas cosas, pero una de ellas es que no se va a poder reelegir como diputado, ¿ah? Porque acaba de ocurrir que esa posibilidad terminó. Entonces, la opción es ser senador. Y para ser senador tiene que abrirse a un electorado más amplio. Un electorado en la cuarta región, curiosamente la misma a la cual estaría postulando Joaquín Lavín Jr., donde sale el senador Pizarro y hay la posibilidad de un cupo que necesariamente tiene que alguien que quisiera ir a ese cupo como senador adjuntar electorado de izquierda, porque además es una región que tiene un electorado progresista muy fuerte. Sí, pues. Este elemento, a mi juicio, probablemente pesa en la decisión de Matías Walker. Yo le puedo contar cómo lo viví yo personalmente. Sí, por supuesto, eso es lo más interesante. No sé, pero a mí me pareció sorprendente que Matías Walker me llamó por teléfono, a mí en primer lugar en esa comisión, para preguntarme qué me parecería poner esto en tabla. Y por cierto, yo le dije que me parecía fantástico. Usted me pregunta por la oposición y yo tengo que comentarle para que la gente tenga una real dimensión de en qué está la oposición. Que cuando esto se ve hace 2 semanas atrás, 2 semanas y media atrás, se pone en tabla efectivamente la Comisión de Constitución, hubo 2 parlamentarios que pertenecen a la oposición, que son de partidos supuestamente de oposición, que consideraron que no era bueno verlo porque ellos querían que se respetara la semana distrital. No le puedo creer, ¿en serio? ¿Y quiénes serían, Pamela, esos 2 nombres? Mire, yo quisiera no nombrarlos por el momento, es fácil adivinarlo, ¿eh? Es fácil adivinarlo, claro, y además estas sesiones es cosa de ver. Públicas. Oiga, porque es cosa de ver quién está en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, descortarla a usted, descortar a Matías Walker y ver quiénes son los que quedan de la oposición nomás. Y no solo eso, sino que esto ocurrió públicamente, o sea, esto que yo le estoy diciendo... Está escrito. Claro,
hubo una discusión respecto de la conveniencia de tener semana distrital y de dedicarse al distrito, o poner esto en tabla, con lo cual yo le quiero graficar el nivel de lejanía que tienen muchos diputados de la oposición del más básico sentido común. O sea, yo creo que esta vez tampoco la vieron venir. No se dieron cuenta de lo que venía con este proyecto. Perfecto. Y efectivamente esto va avanzando por un curso enteramente institucional, y la derecha se demora bastante en darse cuenta que esto iba a significar una derrota de la magnitud que estamos viendo, que les iba a desarmar la coalición. Pero finalmente ocurre la primera votación y luego la segunda votación, donde el gobierno se da cuenta tardíamente, el mismo día de las votaciones, que no cuenta con los votos porque hay una parte de Chile Vamos, una parte de los diputados gobiernistas, que no está disponible para avanzar en rechazar esto. ¿Por qué? Porque la calle está mirando. Claro, exacto, exacto. Sobre todo esos diputados de sectores más populares, ¿o no? Que tuvieron que estar más con la gente que con las directrices que estaban llegando de la moneda del segundo piso. Bueno, claro, si uno empieza a analizar el componente de la rebelión al interior de la derecha, por así llamarla, vamos a ver que son en general diputados de privados de la alta alcurnia del poder, digamos. Exacto. Por ejemplo, yo creo que es muy simbólico lo que ocurre con Erika Olivera, que es la primera en pedir la palabra y hacer un discurso y decir claramente desde la derecha que ella va a votar a favor de esto, con el costo que tenga. Un discurso muy social que hizo Erika Olivera, ¿no? Porque ella dijo que yo represento sectores populares y yo fui pobre también y sé lo que están pasando, ¿no? Exacto. Erika Olivera tomó una posición de clase y así lo hace ver. Y el caso de Cristian Moreira, ¿cómo se vivió el desmayo de Cristian Moreira y luego que votó desde no sé dónde está, desde la clínica parece que votó, ¿no? Finalmente votó a favor del 10%. Es que lo que hace el gobierno es irse a meter a través de 4 ministros, Alvarado, Blumel, Briones y Monkever, al propio Congreso. Ellos sacan incluso a sus diputados del Pleno, durante el Pleno, los meten en una sala sin ni siquiera respetar como las normas de protocolo de salud, y comienzan a presionarlos de todas las maneras posibles. Hay incluso una intervención que hice, porque en realidad era vergonzoso, no sé si pudiéramos verla. Hay una intervención que hice en el Pleno para tratar de evitar que siguiera esta presión indebida, que dejó al diputado Cristian Moreira literalmente en la clínica. ¿Se refiere a cuando dice que esto no es un club de rayuela? Esa misma. Cuando se la dice a Ignacio Briones. Escuchémosla antes de irnos a la primera pausa, Pamela Giles. Mira, ahí está. Presidente, me veo en la desagradable obligación de recordarle al ministro Briones que este no es un club de rayuela, es la Cámara de Diputados, en donde además deben cumplirse los protocolos dictados por el gobierno estrictamente. Entonces está el ministro Briones reunido con un grupo de parlamentarios sin respetar la distancia social, acá atrás, en una reunión que no tiene que ver, entiendo, con el plenario que se está realizando en la sala. Yo le pediría, presidente, por favor, que haga respetar las normas de reglamento y las normas de la más mínima buena educación. Gracias. Muy bien, ahí está el club de rayuela. Y no era de Cortázar la rayuela, precisamente. Pamela, ¿qué pasa con Briones? ¿Qué pasa con Blumel? ¿Qué pasa con Evópolis en general, ¿no? Con la renuncia de su presidente, Hernán Larraín. ¿Qué pasa en el gobierno? ¿Qué pasa con los intelectuales de derecha que ya están diciendo que este gobierno está acabado? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué se maneja? ¿Qué estará pensando el presidente de la roulette de todo esto? ¿Le parece hacer una pausa? Seguimos en Giles al Poder, stock disponible vía X, libre expresión, no te vayas de la sintonía.
Oiga, Pamela, lo más tierno de todos los monitos que le hicieron, la capita y todo eso, que algunos la dibujaban con su botita de yeso. ¿Todavía se acuerdan de cuando se rompió el...? Todo con botita de yeso, pero si iba Sí, corriendo pues. con botita de yeso. Además me quedó oliendo la pierna horrendamente, en ese minuto no lo sentí. No, pero lo más lindo es que en la calle me hacen el saludo así también. ¿Sí? Yo lo Todos, encuentro o súper sea, tierno la botita de señoras, yeso. caballeros, niños, jóvenes, los señores de la basura, se bajan del camión y me hacen así, corren para un lado al otro. Maravilloso. Los Oiga, amo, los habla- amo. hablábamos de Briones, que el del ministro Briones aún, digamos, que usted le decía que ¿Por no era qué un me club de hace pasar rayuela. bruscamente una cosa preciosa que estoy al No, ministro pero Briones? espérese, que tiene un link, pero que le iba a decir que, ¿por qué Ignacio Briones cree usted que la estaba grabando? Toda No la sé. gente, mucha gente en las redes sociales le pide que suelte el video. Claro, pues ese Que video lo vale oro. comparta. Yo creo que, como le dije, yo creo que era una especie de escudo que se ponía, si estaban con una cara horrenda. Vamos entonces, para el propósito de Briones, vamos con los que han perdido en esta Además, pasada. este señor Briones me copia la pashmina y todavía no cacha que le trae mala suerte copiarme la pashmina. ¿Qué es lo que le copia? Me copia, es que hay un video que yo hice, que usted no ¿Ya? lo ha querido ver, en que yo le digo a Briones que se llama pashmina, la bufanda esta fucsia. ¿Ya? Y él Ah, me la copia, ¿ya? Y le copia el Montgomery al abuelo, y no ha podido entender que es una cábala en contra para él. ¿Ah? O sea, que es una no musa. sé, lo está ahorcando esa pashmina. Lo está Oiga, ahorcando políticamente. No capaz que de la cacha. Pachamima lo tiren para el lado. ¿Sí? No, un horror. Ya, vamos Pero yo entonces quiero a que la la siga usando, porque mientras más la use, peor le va a ir. Usted le ve larga vida. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son los que pierden en esta pasada? Bueno, el gobierno entero, ¿no? Y la derecha entera por lo que está, por todo lo que ha pasado, lo atomizada que está, pero en los personajes, Pamela, ¿quiénes representan este fracaso que está viviendo el gobierno en estos momentos? Bueno, como usted dice, efectivamente el gobierno entero, o Ujú. sea, quedaron vegetales, diría yo, en Ya, estado vegetal. Están ahí existiendo el presidente de la Roulette desesperado, con su vocero, que no dan pie con bola y que saben que este gobierno terminó. ya, Y que lo que les queda es vivir 2 años de descomposición y de horror, si es que logran efectivamente y no se cumple la premonición de que Piñera no pasa agosto, que es algo claro. que todavía no está descartado, pudiera ocurrir. Ujú. Bueno, efectivamente, unos de los que más perdieron fueron la dupla de oro, más Blumer que Briones. Ya, Briones, de alguna manera, logra salvarse manteniendo la calma. Yo creo que el que está definitivamente en la pitilla es Blumel, así es. al cual, claro, la roulette piensa, ¿para qué sacarlo si están igual perdidos? Entonces, pero que podríamos tener noticias en las próximas horas respecto de que, porque yo además creo que el propio Blumel no está resistiendo a la presión Se nota en la cara de él, ¿o emocional. no, Pamela? Usted que lo conoce, lo ha visto harto ahí también. Mira esa misma cara, ¿no? Que tiene ahora, esa foto. Se nota Claro, la una cara ya amargura. desencajado. Pero si es que además lo hemos dicho antes en este espacio y lo reitero, Blumel pertenecía a una generación que no estaba involucrada en la represión de la dictadura. Es Ujú, decir, podría haber tenido una carrera política brillante y si no claro, brillante, interesante, pero se manchó las manos con sangre. Y exacto, eso no tiene vuelta atrás. Se convirtió en el gran represor. exacto. Recordemos que Blumel llegó por casualidad al Ministerio del Interior. Era Felipe Ward el elegido por la roulette para ocupar ese rol. Y en el último minuto, 20 minutos antes de hacer el anuncio presidencial, se Claro, produce la imposibilidad de que asumiera Ward y tienen que pedirle a Blumel, que lo tienen ahí como gomero, que asuma el cargo. Y a partir de eso, en plena protesta, él se dedicó a reprimir, a encabezar la represión. sí, Bueno, eso tiene los costos evidentes que estamos viendo, aparte de que en realidad
no tiene ningún talento como negociador. Sí, es verdad eso. Él a su corta edad política, además, tiene una serie de organismos de derechos humanos con informes en contra lapidarios, ¿no? Él como jefe de la policía uniformada, ¿no? Como cabeza de Carabineros en su cargo de ministro del Interior. Entre ellos Gustavo Gatica, que pierde la vista cuando Blumel ya había asumido como ministro del Interior, ¿no? Y usted pone un tuit acá, quiero recordarlo, lo conversamos en el primer bloque, pero para recordarlo en este contexto, Pamela, usted escribe en su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y lo arroba para que lo lea bien él, arroba G. Blumel, ahí está, cuelga de un hilo, me cuentan que Evelyn se fue a ofrecer a la ministra de Interior, que quiere ser la primera mujer en el cargo en la historia de Chile, y la Roulette le pidió que permanezca silente un rato, que deje de incendiar la pradera hasta decidir. Esto es muy interesante, porque esto se une también, me imagino, Pamela, con la carta que hace una semana mandó la UDI, prácticamente carta pública, el comité político de la UDI pidiendo la cabeza de Blumel, y además porque es un cargo que ellos sienten que le pertenece, el cargo de ministro del Interior, y Evelyn Matei, me imagino que es muy bien vista por este sector de la UDI también, como Bueno, militante. claro, y a estas alturas realmente lo único que sostiene a Blumel en el gobierno es la Roulette. Yo le he dicho que Blumel es un hombre de la Roulette, a pesar de que no tienen la misma militancia. Pero Es un trabajaron hombre que juntos. se formó políticamente con la Roulette. Y si la Roulette decide no mantenerlo en el Ministerio del Interior, en mi opinión, Blumel se va a la nada. Porque Claro. como personero político está muerto. Claro. Oye, que lo tenemos, se ha hecho muy viral una canción, una foto que está tocando la guitarra Blumel, y hay varios que dicen, póngale nombre a la canción mientras está tocando Blumel la guitarra, y debe ser un bolero a esta altura, un tango, ¿no? Por lo triste finalmente de la situación. Y cómo el Es uno gobierno de los también, grandes perdedores y Briones también lo es. Yo claro, creo que el gobierno va a intentar en los próximos días levantar nuevamente la faceta negociadora de Briones, porque no les queda otra. En el Senado va a ganar el retiro, va a ganar. Desgraciadamente con indicaciones, debería haber sido universal y sin indicaciones para que avance más rápido en este sentido de urgencia al que todos aluden. Probablemente se va a ir a tercer trámite de vuelta a la Cámara, lo vamos a volver a recibir. ¿ya? Y luego entonces vamos a tener que enfrentar el veto presidencial. Absurdo, porque el veto presidencial ya está perdido, no están los votos de Chile Vamos para poder sostener ese veto presidencial. Y yo creo, por lo tanto, que el gobierno no le queda más que hacer lo que debió hacer desde el primer día, que es intentar negociar con la oposición Ya. para llegar a un acuerdo respecto de este retiro y de otras materias. Pero Pamela, usted cuando dice gobierno, ¿a qué nos estamos refiriendo hoy de esta palabra llamada gobierno? ¿Quiénes son realmente, no? ¿Y hacia dónde van? Han salido dos sendas columnas llamados intelectuales de derecha, no sé si usted las vio, una de un Ortúzar y otra de un Mansuy, de un señor Mansuy, que hablan prácticamente del fin de este gobierno. O sea, la derecha o un sector de ella está instalando que Piñera ya no puede seguir, porque están viendo además que con Piñera el progresismo ha conseguido cosas que nunca en su vida había soñado, ¿no? La gratuidad en su primer momento, y ahora imagínense la constitución y el derrocamiento del modelo que son las AFP. Sí, yo creo que es muy exagerado y tengo que ser honesta Ujú. hablar del derrocamiento del modelo. Yo O creo el que eso principio del forma fin, como parte usted de... quiera. Ellos lo dicen, por cierto. Ya, perfecto. Yo los estoy a través suyo refutando. ¿Ya? A mí me Ya. parece que esta laraca que ha armado el gobierno de que este es el fin del modelo Ujú. es una exageración y es un error político. Yo creo Ya. que aquí efectivamente lo que hay es una demanda de sentido común que claro, en su espíritu, el espíritu que hay detrás de esta calle entrando al Congreso efectivamente es derogatorio. Es, si usted quiere, forma parte del proceso destituyente en el que Mm. yo creo que estamos desde el 18 de octubre, ¿ya? Pero la demanda precisa es sumamente clara y yo creo que Exacto. habla básicamente de la necesidad de la pandemia. El Pamela, gobierno, con su Pamela. serie de errores, la ha ido Ujú. convirtiendo efectivamente en una bandera mucho más amplia.
Sí, a eso me refería. Yo cuando le digo el principio del fin del modelo, es porque si ya está instalada en la sociedad, está instalada en la calle, la idea de que este es el sistema que mantiene a un grupo de privilegiados pequeños controlando a todo el país, ¿no? El sistema de AFP, que en sí representa prácticamente todo el PIB chileno y beneficia a los grandes grupos económicos, más que a los que están poniendo su plata para pensionarse, ¿no? Bueno, sin duda es así. Y esto que no se logró no solo en los gobiernos de Piñera, sino que en ninguno de los gobiernos de la Concertación. Yo le quiero recordar, Freddy, y esto puede parecer quizás poco conveniente cuando está tan unida la oposición, pero es que la oposición respecto de la realidad, de la verdad, no de la imaginación. Yo le quiero recordar que en el Senado se llegó en marzo prácticamente a un acuerdo unánime y transversal de no hacer reformas al sistema de AFP, de hacerle una pinturita por encima, si es que, y chutearla bien para adelante. Entonces, yo quiero que nos acordemos de esto que acaba de ocurrir en marzo, ¿ya? Y aquí la clase política se ha visto, como lo hemos reiterado en este comentario, obligada a tomar una posición de sentido común. Una posición que no quería tomar por ningún motivo el poder, en ninguna de sus formas, ni la oposición ni la derecha. Y el gobierno se equivocó reiterativamente, porque debió haber negociado desde el comienzo. La clase política no le cuesta nada hacer cocinas y ponerse de acuerdo, ¿ya? Pero hizo avanzar las cosas el propio gobierno al punto que hoy día advierten efectivamente estos columnistas a coro, que es que esta es la segunda muerte de Jaime Guzmán, el fin del mundo, etcétera, etcétera, y tanto lo han reiterado que es casi una profecía autocumplida. De alguna manera la derecha ha comenzado un proceso de autodestrucción, de autocanibalismo, y es Es lo que que estamos presenciando. eso es lo que es lo que le quería decir. O sea que así como la izquierda, un sector importante de la izquierda no quiere a Ricardo Lagos porque lo vio trabajando para la derecha, básicamente, hay un sector importante de la derecha que no quiere a Piñera porque por él, digamos, y por su ineptitud y por lo que produce, el rechazo que produce, está trabajando más para las ideas progresistas que para las ideas de su sector, ¿no? Y mire cómo tiene ahora a su propio conglomerado. Es como el Lagos de la derecha en estos momentos. Claro, y probablemente mucho peor, ¿cierto? Y el gobierno sigue además consecutivamente cometiendo errores. O sea, yo creo que a estas alturas deberían, con el mazazo que han recibido, con esta coalición chiquitita de la que habla Blumel, con la que se estarían quedando, que es cada vez más chiquitita, en vez de tratar de enmendar el rumbo, el gobierno, la derecha más dura, digamos, la derecha fascista, lo quiero decir en realidad con el término que corresponde, la derecha pinochetista que hoy día está en el poder, representada por la Roulette y por Piñera en primer lugar, lo que hace básicamente es, por ejemplo, iniciar un proceso de persecución contra Desbordes. ¿Ah? Desbordes que constata muy adecuadamente, para mi gusto, que hay dos derechas, y lo dice hace algún tiempo, ¿ya? Hay una derecha Chicago, digamos, que está dispuesta a cualquier cosa por el modelo y por la billetera, que están dispuestos a usar los intereses de los empresarios, o sea, de salvar los intereses de los empresarios a través de la represión, si es necesario matar gente, se mata. Y hay otra derecha, que es la llamada derecha Friburgo, en los términos de la última semana, que está por un pacto de gobernabilidad con los sectores de centro. Exacto. Lo que se ha llamado hasta ahora la derecha social, pero que crece en términos de su peso cultural y de su peso en la política concreta en las últimas 2 semanas hasta gigantarse. Claro, y que tienen, por ejemplo... No, dígame, para cerrar la idea. ¿Desbordes usted dice que ganó en esta pasada? Yo creo que Desbordes va a ganar mucho en esta pasada. Claro. No cabe duda que ha tenido un problema comunicacional en términos de que él aparece frente al mundo, ¿cierto? No tan decididamente por el retiro 10%,
pero a pesar de que esto pueda no ser bueno para él, yo vuelvo a insistir en lo que he analizado respecto a Desbordes. Desbordes ha sido una pieza clave de lo que ha sucedido en el Parlamento en estos últimos 15 días. Él se aseguró de que sus militantes, los militantes de Renovación Nacional que estaban dispuestos a aprobar, lo hicieran tranquilos. Él les aseguró a esos militantes que no iban a tener consecuencias, ¿ya? Él, en definitiva, se aseguró de que los militantes de Renovación Nacional votaran democráticamente y sin presiones, e interpuso su cuerpo para conseguir eso. Claro. Finalmente se abstuvo, me imagino, porque pensando en su rol de presidente de partido, ¿no? Pero él estaba muy a favor del retiro al 10%. Exacto, como jefe de partido a él no le quedó otra que interponer su cuerpo, yo creo, en mi opinión, para proteger a su gente. Y lo digo con claridad, y yo creo que la calle también tiene una extraordinaria sabiduría para ver debajo del agua. A mí me parece que uno de los que más gana el mundo político es Desbordes en esta pasada. Y vamos a ver cómo lo lee el mundo de los analistas en el próximo tiempo. Muy bien. Pamela, antes de pasar al Senado y ver qué está ocurriendo en estos momentos en el Senado, ¿no? Esta semana y la próxima, quiero que veamos esta gráfica, ¿no? Para que recordemos a los 13 votos, ¿no? de la derecha que finalmente apoyaron el retiro, ¿no? Los 12, 13 votos. Sandra Mar, por ejemplo, ahí están, ¿no? Pedro Álvarez, Salamanca, Álvaro Carter, Cristian Moreira, Virginia Troncoso, varios de ellos de la UDI que ya no están en la UDI, se retiraron porque lo amenazaron con pasarlo al Tribunal Supremo, ¿no? Del partido. Andrés Celis, Eduardo Durán, Jorge Durán, Ramón Galleguillos, Araceli Leuquén, Hugo Rey, Leonidas Romero y Erika Olivera, ¿no? Valiente, si usted quiere, ¿no? O pensando más en sus votantes también, que representan en esta votación a favor del 10%. Y todo lo que ocurrió con Diego Chalper, ¿no? ¿Cómo lo ve usted eso internamente también? Y esta acusación que hace el mismo Andrés Celis de extorsión. En primer lugar, respecto de los 13, yo humildemente les agradezco, porque sé que puede haber tenido probablemente un peso en las próximas elecciones lo que ellos hicieron, pero hemos sido testigos de que también ha tenido un costo enorme. Particularmente, por ejemplo, en el caso de Álvaro Carter, que primero se abstuvo y que fue uno de los votos decisivos en esta última votación, tanto como el de Sandra Mar, como el de Álvarez Salamanca, en fin. Es muy importante lo que ellos hicieron y han tenido que enfrentar en realidad mucha dureza en su sector. Así que una felicitación y un agradecimiento para ellos. Muy bien. Y a propósito de Andrés Celis, ¿no? Le decía yo, uno de los que votó a favor y la acusación que hace bastante grave, ¿no? Que ya está en tribunales a todo esto, de supuesta o posible extorsión de parte del diputado de su mismo partido, Diego Chalper, contra algunos diputados que habían votado a favor o votarían a favor, como Araceli Leuquén, entre otros, ¿no? Yo creo que es muy importante y muy valiente lo que hizo Andrés Celis. Ahí creo que con toda claridad cabe la palabra valentía. Porque en ese momento, cuando estábamos en minutos previos a la votación, haber hecho la denuncia de lo que él había escuchado personalmente, permite reflexionar respecto de qué es lo escandaloso. Lo escandaloso es celebrar como corresponde, o lo escandaloso es tener actitudes como las que acusa Andrés Celis que había tenido Diego Chalper. Y estamos acostumbrados a una clase política que reitera sus comportamientos que son tan rechazados por la gente. Pamela, nos quedan 5 minutos, pero me gustaría ver también qué es lo que usted está viendo ahí, la temperatura que está sintiendo en el Senado. Moreira, no sé si después de su ofrecimiento que dijo que iba a votar a favor de esto, no sabemos si con las indicaciones de fondo, el senador Sandona también salió de su letargo, dijo que iba a votar por el 10% también, pero hay otros senadores de la llamada concertación o ex concertación que están diciendo que quieren indicaciones al respecto, como el senador Pizarro o el senador Lagos Weber. ¿Qué está pasando ahí?
Yo advierto a propósito de eso algo que hemos conversado alguna vez, que no nos hagamos ilusiones de que la oposición está en rumbo seguro hacia donde debió estar siempre. Yo creo que otro de los grandes perdedores de este retiro del 10% y su discusión en la Cámara es el Frente Amplio. El Frente Amplio al cual en realidad le pasa por el lado la historia. Un Frente Amplio bastante descompuesto también a estas alturas, que votó por leyes represivas que tienen preso aún a una cantidad importante de luchadores sociales con el supuesto de que serían de que serían prisiones preventivas, ¿cierto? Pero en definitiva yo lo veo como prisiones políticas, lo que hay, que se hayan mantenido esos apresamientos. Y creo que también es un perdedor el Frente Amplio en este periodo. Respecto a lo que pasa en el Senado, yo le diría, Freddy, esto uno nunca debería hacerlo si no tiene la seguridad, que esto es pan comido, en el sentido de que el Senado ya está ganado. Hay indicaciones, habría sido genial que no hubiera indicaciones, que se aprobara este primer artículo tal cual, para que volviera inmediatamente a la Cámara y esto se pudiera hacer con la mayor celeridad. Sí. Sin embargo, lamentablemente hay indicaciones que habrá que discutir. Es muy importante reiterar que esto tiene un camino institucional, completamente institucional, que es lo que tiene vuelta loca la UDI, que fue el instrumental de Jaime Guzmán el que nos permitió tener este enorme triunfo para la calle en el Congreso. Y lo que queda en los próximos días es que vuelva a la Cámara. Probablemente el gobierno lo vetará inútilmente porque no tiene los votos para el veto y probablemente tendrá que irse entonces a una comisión mixta. Mi trabajo está centralizado en que esto ocurra de la manera más rápida posible, de la manera menos burocrática posible y lograr tener este retiro de fondos 10% que incluya, por supuesto, también a los jubilados. ¿Qué le voy a decir de Ricardito Lagos Weber y todos estos personajes desubicados que parece que no entienden nunca? Pero la buena noticia es que tuvo que retroceder, porque la calle manda. La calle, entonces, en resumen, Pamela, la gran ganadora, ¿no?, de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Más, pueden haber unos personajes más, personajes menos, diputados, parlamentarios, pero la calle en general es la que está ganando, ¿no? Es la revuelta que va alzando el vuelo con las manitos atrás como Naruto. Yo me acuerdo, antes del 18 de octubre, y usted también lo señaló como buena periodista que es Pamela, que era otro mundo, ¿no? Recuerda que la democracia cristiana, con Fuad Chaín a la cabeza, estaba llegando a un acuerdo con el gobierno para hacer una nueva, una relectura de la legislación tributaria, ¿se acuerda, no? Claro, y eso se estaba llegando a acuerdo antes del 18 de octubre. Bueno, y yo le recordaba recién que en marzo ahora, al lado, estaban en un acuerdo pleno de que las AFP mejor no tocarlas todavía y si las tocaban era para hacerles un arreglito. Bueno, pero ahora estamos en otra situación. Exacto. Y estamos en otra situación, lo reitero con mucho gusto, que es bueno tener el espacio para poder decirlo, porque la protesta, la calle, la revuelta se tomó el Congreso. Además, usted, Pamela Giles, desde Giles al Poder, en los no sé cuántos años que llevamos ya juntos, Pamela, jamás desmentida. Así que vamos a estar atentos con eso de Evelyn Matei, llegando la primera mujer, sí, irá a ser la primera mujer en la historia de Chile en estar a cargo como jefa de gabinete, Ministerio del Interior. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona, así que dice finalmente el presidente de la Roulette al respecto. Gracias, Pamela. Le mandamos un cariño. Nosotros también, y a ti también. Gracias por la sintonía. Nos encontramos nuevamente desde el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Vía X, Libre Expresión. Que esté muy bien. Chao. Chao, Pamela. Que esté bien. Saluda a Pablo. Shining.